EWTN. Vivamos la verdad. Vivamos católicos. Qué cosa tan maravillosa es nuestra iglesia. Esta red global fue creada basada en la confianza. Lo esencial de la evangelización es decirle a todos que Jesús los ama. Todos somos llamados a ser grandes santos. No debemos perder esa oportunidad. Bueno, pues tengo que decirles algo por si no se han dado cuenta. Esta noche no me encuentro muy bien del asma, pero de todas maneras estamos aquí. Yo me imaginé que, bueno, pues que a ustedes no les importa mi voz, ¿verdad? No. No. Pues esta noche me acompaña el padre Plau Straub. Y mi asma está tan mala, pues por eso pensé tenerlo a él en el programa, porque él es como de la familia. Él le habla a la familia y sabe lo que ustedes necesitan. Y esta noche pensé que debíamos hablar sobre el perdón. Un tema muy difícil, porque algunas veces estamos tan heridos que no queremos perdonar. Pero a Jesús lo hirieron y Él perdonó. Y si ustedes son católicos y reciben la Eucaristía, o si son cristianos y leen la Biblia, lo que sea, si ustedes están realmente decididos y quieren vivir una buena vida, una vida cristiana, pues tienen que perdonar. Porque si nosotros no perdonamos, pues entonces no somos cristianos, porque cada vez que decimos el Padre Nuestro, ahí decimos, perdónanos como... Tienen que estar atentos a cada palabrita, ¿eh? Tienen que estar atentos a cada palabra. Como nosotros perdonamos. ¿Y saben lo que están diciendo? Yo me moriría de miedo cuando me fuera a acostar y dijera esa oración y tuviera a alguien que no he perdonado. En el cristianismo hay dos cosas que son muy difíciles. Una es la voluntad. Mi voluntad en contra de la voluntad de Dios, cuando deberían ser una, ¿ve? Y la segunda es el perdonar. Y algunas veces tenemos mucho que perdonar. A veces la gente nos hace cosas terribles y malas, pero tenemos que perdonarlas. Así que esta noche les invito a escuchar lo que va a decirles el Padre y yo le haré las preguntas. Espero que con todas las pastillas que he tomado ya esté mejor mañana en la noche. Padre, ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto el perdonar? Porque no hay ninguno de los aquí presentes o de los que nos están escuchando que no lo haya confesado, y aún hasta los no católicos pues se lo dicen a alguien. Muchas personas le cuentan las cosas a sus amigos, pero no lo dicen cuando van a confesarse. Entonces, ¿por qué es tan difícil perdonar cuando nosotros hemos sido perdonados? Supongo que deben haber muchas razones, muchas explicaciones. Yo nombraré una o dos que me vienen a la mente. La mayoría de nosotros somos muy sensibles
algunos más que otros, pero todos tenemos un cierto grado de sensibilidad en cuanto a que hieren nuestros sentimientos con mucha facilidad y algunas personas son heridas muy profundamente. Otras viven de acuerdo a sus sentimientos en lugar de hacerlo por sus principios y por los actos de la voluntad. Como saben, el alma humana tiene dos facultades: el intelecto, que es con lo que pensamos, y la libre voluntad para decidir. Son muchísimas las personas que viven más de acuerdo a sus sentimientos que de acuerdo a las facultades de su alma, el intelecto y la libre voluntad. Entonces, en lugar de ser guiados por principios que están dentro del intelecto y hasta principios que han sido revelados por Dios y que van más allá del intelecto humano, y en lugar de ser guiados por el intelecto y la libre voluntad, son guiados por sus sentimientos. Y cuando sus sentimientos han sido terriblemente heridos, entonces ellos se encuentran terriblemente difícil perdonar. Esa es una de las razones por las que les cuesta tanto. Estoy seguro que otra razón es simplemente el viejo orgullo humano. Es simplemente eso. Nosotros nos creemos los únicos y mejores que todos. Y si hieren al mejor de todos, es mejor que tengan cuidado. ¿Podría darnos un ejemplo de alguien que necesita perdonar, pero que se deja llevar por los sentimientos? Creo que daríamos un ejemplo que la gente pudiera entender. Ok, tengo un ejemplo. Esto se remonta a los días de nuestro San Alfonso. Yo no creo que él estaba en esta misión en Roma o Sicilia, pero 5 o 6 de sus hombres estaban allí. Ellos acostumbraban a dejar algunos días entre una misión y otra, no para descansar, sino por si tenían que escuchar confesiones. Se quedaban hasta que escuchaban confesiones de todo el pueblo y hasta que hacían que todos se reconciliaran con sus enemigos. Ellos no se iban hasta que hacían que todos hicieran las paces entre ellos, así que dejaban unos días libres para eso. Había una señora que no iba a las secciones de las misiones para las mujeres, que era a las 5 de la tarde, y como notaron su ausencia, 2 de los padres fueron a verla, y ella les dijo: ¿quieren que vaya a la misión? Huelan esto. Y les puso una caja bajo sus narices. De allí salía un olor terrible. Ella dijo: esa es la ropa que tenía mi hijo el día que 3 hombres lo acuchillaron. Y cada vez que mi odio comienza a desaparecer, huelo estas ropas que nunca lavaré. Yo los buscaré y asesinaré uno por uno. Wow. Entonces uno de los padres le dijo: Da miedo, ¿verdad? sí, es una historia verídica. Entonces uno de los padres dijo: está bien, no voy a volver a invitarla a la misión, yo la entiendo, pero ¿pudiera hacerme un favor? Y sacó del bolsillo del crucifijo una estampa de la Inmaculada Concepción y le dijo: ciertamente usted no tiene nada en contra de ella. ¿Me promete que le rezará 3 Ave Marías todos los días? La mujer ve a la Inmaculada Concepción y dice: está bien. La misión estaba a punto de terminar y la señora seguía sin ir. Llegó la última noche y tenían que ir en burro a la próxima misión. Ya no podían esperar más y la señora no apareció. Ellos se sentían tristes porque la misión era para todo el pueblo, quiero decir, como pueden imaginarse. En esos días la clausura era con la bendición con el Santísimo Sacramento, la bendición de artículos religiosos y la última charla. Cuando estaban a punto de terminar, aparece la señora en la puerta con la caja en las manos. Fue hasta el frente donde había una cruz, se arrodilló y dijo: Jesús, de la misma manera que quiero que me perdones, yo perdono a los hombres que asesinaron a mi hijo. Se confesó y partieron al día siguiente con sus mulas o burros al siguiente pueblo. Como ven, se puede perdonar. Si ustedes no pueden perdonar, si no pueden perdonar, Un momento, la Santísima padre. Virgen les dará la gracia para perdonar. Por favor, dígame qué pasó con la caja. Verá, ellos tenían unas bolsas. ¿Unas bolsas? Yo no sé lo que pasó con la caja.
No sé por qué yo tengo que pensar en esas cosas. Es terrible que quiera saber Piensa en las bolsas. de la caja. La clave es que si uno no puede perdonar, pide la gracia para perdonar y perdonará. Si no pueden perdonar, pidan la gracia para perdonar y perdonarán. Cuando no lo pueden hacer, pídanle a Dios la gracia para hacerlo y Él lo hará. Repetidamente ha dicho que lo haría y lo hace. Díganos, todos nosotros sabemos que el alma es lo que nos da la memoria, el intelecto y la voluntad. Esa parte de Dios que está en mí, esa imagen de Dios en mí. Podemos ver que operamos de esa manera. Nosotros conocemos nuestra memoria, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Sí. ¿Qué es lo que opera cuando actuamos por los sentimientos? ¿El corazón? ¿Qué es? De hecho, los sentimientos residen en el cuerpo. Santo Tomás de Aquino dijo esto muy claramente. Él se apoya en Aristóteles. Podemos decir que bautizó los pensamientos de Aristóteles. Tomás establece claramente que los sentimientos operan dentro del cuerpo, en sus funciones, en sus reacciones, en las cosas que nos vienen de afuera. Por supuesto que luego interiorizamos las cosas que vienen de afuera, como cuando alguien nos insulta o hiere nuestros sentimientos, lo interiorizamos y esto afecta a nuestro cuerpo. Nuestra presión arterial cambia, son cosas físicas. Comenzamos a sentir rabia y todas estas cosas son reacciones físicas. Pero ¿quién no puede ver que hemos sido creados a imagen de Dios? Nosotros no podemos vivir como animales. Ellos no tienen nada más que un cuerpo. Nosotros tenemos un alma inmortal con estos dos poderes o facultades, el intelecto para pensar y la libre voluntad para tomar decisiones. No importa qué tanto los hiera tener que tomar una decisión en el momento. No solo eso, sino que tienen la gracia de Dios. Primero, la gracia santificante que toma nuestro cuerpo y alma, elevándonos a la condición de hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, agrandando a Dios, miembros vibrantes de la Iglesia, que es cuerpo místico de Jesucristo. Y no solo esto, sino que también tienen la gracia actual, que son la luz y la fuerza de Dios para ver lo que no podemos ver y lo que no podemos hacer. Todo lo que tienen que hacer es decir, querido Dios, tú me has bautizado, o en mi caso, tú me has hecho sacerdote. Yo no me hice sacerdote, fuiste tú quien lo hizo. Por favor, ayúdame a ver, ayúdame a ser. Dios mío, ayúdame. Como San Alfonso solía decir, ¿qué puede ser más sencillo que decir, Dios mío, ayúdame? Es tan fácil, tan sencillo. Si ustedes dicen frecuentemente y de corazón estas palabras, serán santos, y los santos perdonan. Tenemos que perdonar. ¿Puedo contarle una historia que ya he contado varias veces en el programa? Quiero hablar por un minuto de las personas que se condenan por tonterías. Sé que hay que tener pecado mortal y todo eso, pero si no perdonan, ¿verdad que no importa lo que no perdonen? No. Ok, pues una mujer se me acercó y me dijo que sus hijas no se hablaban desde hacía 2 años. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Y me dijo, mi madre era muy rica y ella le dejó la mitad de sus bienes a cada una. Y yo dije, wow, eso es muy, muy bueno. Quizás si yo lo hubiera conocido, lo hubiera repartido entre más. Entonces le dije, ¿y por qué? ¿Por qué están enojadas? Ella dijo, están peleando por un inodoro. Oh, Dios mío. Y le pregunté,
¿por un inodoro? ¿Usted se refiere a un inodoro? Y me dijo, sí, un inodoro. ¿No entiende? Y dijo, no entiendo, no. Y me dijo, está de moda. Y pregunté, ¿por qué está de moda? Dijo, sí, de moda. Y yo me dije, ¿te imaginas ir al infierno? Y cuando uno de los demonios pregunta, ¿y por qué estás ahí? Él le dice, es que yo robé 3 bancos y asesiné a 2 personas. Oh, ¿y tú por qué estás aquí? Y que ella diga, ¿por un inodoro? ¿Pueden imaginarse eso? Sí, algunas veces son las cosas casi insignificantes las que nos llevan a odiar, las que ocasionan el odio. ¿Y ¿Cuál? sabe cuál fue mi respuesta? Le dije, vaya y dígales que dice la Madre Angélica que deberían tomar turnos para meter la cabeza adentro. ¿Le parece que estuve acertada? ¿Qué diría usted, padre? ¿Qué le diría? Sí. Yo le hubiera dicho, tráigame el inodoro que lo voy a quemar. Explíquenle a la gente que ellos pueden estar terriblemente enojados durante años Sí. por simple pequeñeces. En Latinoamérica, en los lugares que yo he estado, que no son muchos, puede llegar a ser por una gallina que se pasó a la propiedad del vecino y comenzó a poner huevos. Y el vecino dice que son de él y los junta, no los devuelve, los cocina y se los come. Y luego van y le dicen a los niños, no hable con fulano de tal. Es algo enfermizo, terrible. Por supuesto que a veces suceden cosas horribles como el asesinato de alguien, en el caso del que hablamos. No siempre son cosas pequeñas, pero ya sean grandes o pequeñas, lo que causa ese llamémoslo, odio, porque es odio, ya que los dos van de la mano, uno tiene que perdonar. No importa lo que sea. Es por eso que no vale la pena el perder el tiempo analizando quién tiene mayor porcentaje de culpa. Está bien, yo tuve el 12% de la culpa, pero ella tuvo el 88%. Esto no tiene ningún sentido. Primero porque nadie hizo mal, sino que siempre el otro tiene la culpa. Me refiero a, ¿cuándo han visto ustedes que 2 primos se peleen y que uno diga, él me pegó, pero yo me burlé primero? Así que realmente es mi culpa. No, nunca nadie tiene la culpa, sino que la tiene la otra persona. Así que nada vale analizar quién ha sido el que tiene mayor parte de la culpa. Les voy a decir lo que realmente es mejor. Memorícenlo. Si van a memorizar algo, esto es muy bueno. ¿No sería mucho mejor pensar? Presten atención, yo lo hago y me ha ayudado mucho. Que cuando ustedes creen que alguien les hizo algo, quizás se lo haya hecho y quizás no. ¿Cuál es la diferencia? El hecho es que ustedes se sienten muy mal, se sienten heridos, profundamente heridos. Entonces esa persona está en sus mentes. Pero ¿saben lo que tienen que hacer? No tienen que pensar en esa persona, sino en Jesús, en su sagrado corazón. Piensan en María y en su inmaculado corazón y dicen, esto es lo que quiero que memoricen. Jesús y María, les amo. Salven almas. Voy a repetirlo 2 veces para que se lo aprendan. Jesús y María, les amo. Salven almas. Jesús y María, les amo. Salven almas. Traten de concentrarse en la cara de esa persona. La imagen mental es muy fuerte. Vean el Sagrado Corazón y el contexto de su rostro. Vean el Inmaculado Corazón y el contexto de su rostro. Yo les garantizo que si ustedes dicen esa oración por esta persona, antes que nada, ¿saben lo que ustedes están pidiendo? Están pidiendo que esa persona reciba la gracia de amar perfectamente a Jesús y María. Y ustedes están pidiendo, ¿por qué no?, la gracia para que esa persona ame perfectamente a Jesús y María.
Si yo pido esta gracia por alguien es porque lo amo. Les garantizo que si ustedes se crean el hábito de decir esto 3 veces por esa persona, pero sin imaginarse su cara, porque lo que tienen que tratar de ver es los rostros de Jesús y María, no me refiero a una visión, sino a verlos dentro de sus almas. Jesús y María les amo. Salven almas. Antes de que ustedes repitan eso 3 veces, sabrán que la paz, que es el fruto del Espíritu Santo, está en ustedes. Es maravilloso. ¿Qué pueden hacer las personas de Kosovo? Así es que se dice, ¿no? Donde hay personas que han muerto Sí. de ambos lados, donde hay torturas terribles, violaciones, cosas realmente terribles, terribles, terribles. Madres viendo a sus hijos morir de hambre. ¿Cómo? Díganos el secreto de perdonar bajo esas circunstancias realmente tan terribles. Igual que el padre Maximiliano María Kolbe, el santo Maximiliano María Kolbe, amando a la gente que lo mató, saludándolos. Él estaba tan contento que ellos no podían soportarlo y le pusieron una inyección para matarlo en lugar de esperar a que muriera de hambre. Entonces, estoy seguro que murió sonriéndole al hombre que le estaba inyectando el veneno. Esto es humanamente imposible. Humanamente imposible. Uno espera que el miedo se apodere y luego que el odio se apodere, pero uno tiene que rezar. Nosotros nunca deberíamos cometer el error de pensar que tenemos suficiente nobleza, suficiente fortaleza como para lograrlo. No, 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 no. Eso es como levantar algo pesado con nuestra cabeza durante años y todo lo que lograríamos es un dolor de cabeza. Nosotros escogemos lo que queremos, así que no piensen que pueden lograrlo por sí mismos. Por un pensamiento éticamente noble u otro tipo de pensamiento que son consideraciones humanas. Yo no estoy diciendo que no sean buenas, pero no son suficientes. Cuando uno es arrastrado por pasiones o emociones tan fuertes como las de esa mujer a la que le asesinaron su hijo, debe recordar que fue a través de sus avemarías que ella recibió la gracia para perdonar a los asesinos de su hijo. Como usted dijo, tenemos que tener siempre presente a Jesús, Sí. especialmente durante la crucifixión. ¿Sí? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, buscando excusas para los bárbaros que... ¿Recuerdan esa vez que Pedro se sentía muy noble y preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? 70 veces 7. 70 veces 7. Y aquellos que conocen sobre los números bíblicos nos explican que 70 veces 7 no quiere decir 490, sino que significa que uno debe vivir en una actitud de perdón. Aun cuando la otra persona continúa haciéndole daño. Maximiliano Kolbe no dijo, yo te perdono si mañana vas a confesarte. Él simplemente los perdonó y amó. ¿Y qué le sucede a la gente? ¿Cómo puedo decirlo? ¿Qué pasa cuando alguien pide perdón y pues la otra persona no la perdona? ¿Qué debe hacer? Bueno, si alguien lo ha ofendido, uno trata de hablar con esa persona. Esto es una norma de teología moral. Simplemente algo de sentido común. Tan solo algo de profundo sentido común en combinación con lo que dice el Evangelio. Cuando alguien les hiere, uno debe saludar a esa persona, exceptuando en ciertos casos, como por ejemplo una muchacha que trabaja en una oficina y un hombre de la oficina está tratando de seducirla. No me refiero a que le hiere o a que le quiere quitar el almuerzo, no, sino verdaderamente seducirla. En ese caso, ella no va a saludar amablemente a este hombre. Su perdón debe ir con la prudencia. Ella debe enseñarle a... ¿Quieres saber lo que yo haría? Usted llevaría sus zapatos de tacón alto al trabajo.
yo me aseguraría de que él no le hiciera lo mismo a nadie más. Así es, así es. Entonces, en casos como estos, no sería prudente ni siquiera saludar a ese tipo. Pero en otros casos, uno debe saludar a las personas. No traten de tener una conversación interminable. Eso solo molestará a la otra persona porque ésta no lo soporta de la misma manera que ustedes no lo soportaban a él 3 días atrás. Así que un simple hola y ¿cómo estás? Me alegra verte. Por amor a Jesús. Él les dará la fortaleza para hacerlo. Si la persona no les responde, esto de ninguna manera impide que ustedes estén en gracia de Dios porque ustedes están haciendo lo que Él quiere que haga por medio de su gracia. Así que no hay problemas. Saben, cuando yo estaba en 3er grado, la hermana Dorotea, puedo decirles los nombres de todas esas hermanas y describírselas, San Ramón en East Rockaway, Long Island. Ella dijo que el odiar a la gente o el no perdonarlas va en contra del 5.º mandamiento. Y heme aquí, en 3er grado, tendría unos 8 años, no sé, pensando. Pero el 5.º mandamiento dice no matar. Yo no estoy diciendo que la hermana estaba equivocada, porque si uno no perdona a alguien y lo mata, me pregunto cómo entra en el no matar. Me di cuenta de esto cuando tenía como unos 40 años, no porque... Usted es un poco lento. Yo no estoy diciendo que la hermana estuviera equivocada, sino que yo no entendía. Me preguntaba cómo puede ser que el no perdonar entre en el no matar. Pero, ¿sabe de qué me di cuenta? Que las personas no perdonan. Las personas que no perdonan matan. Quiero decir, ellos se matan a sí mismos. Uno muere por dentro cuando no perdona, uno muere por dentro. Es un suicidio espiritual y probablemente también muera físicamente hasta este tiempo, porque los órganos no trabajan bien, los líquidos no corren bien. Si uno no perdona, realmente se consume. Ese es un buen pensamiento. ¿De dónde lo sacó, padre? Bueno, uno exprime su mente un poco. Díganos algo más sobre esto, porque yo creo que muchas personas tienen este problema. Uno quiere perdonar, pero luego cambia de opinión y está como jugando con ello. Sí. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Bueno, la gente... ¿Qué pasa con las personas que están a 2.500 kilómetros de distancia y uno no puede decirle hola? Entonces, ¿qué hace? Supongamos que le envía una tarjeta de Navidad a su tía y le envía su amor. No es una mentira. Esto no quiere decir que no tenga una pataleta cada vez que piensa en ella. Pero usted la ama, porque usted ha dicho por ella, Jesús y María, les amo, salven almas. El mismo amor que quiero sentir por ustedes, désenlo a los demás. Entonces uno puede decir, cariños de Sue o de Jim. Puede decir cariños porque le quiere. ¿Creen ustedes que Jesús sintió ira por las personas que le escupían al pie de la cruz? No, les amaba y nos dice que hagamos lo mismo. No pueden, yo tampoco, pero podrán si rezan. Es realmente maravilloso, padre. Tenemos muchas llamadas, así que tomaremos un pequeño descanso y volveremos con sus preguntas para que el padre las responda en tan solo unos minutos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
una guía para la santidad. La humildad no es esconder los talentos, ni decir que no servimos para nada. No escondas tus talentos, pero tampoco te creas indispensable. Cumple la labor que tienes que cumplir, sin sofocar, sirviendo, dando lo mejor de ti, usando tus talentos sin gloriarte. Quien desea servirle al Señor debe aceptarse, colocar lo que puede y tiene y aceptar lo que no puede y no tiene. Quien obra para la mayor gloria de Dios tomará decisiones y juzgará rectamente. Recuerda la frase de Santa Teresa de Ávila: la humildad es la verdad. Estamos de vuelta con el Padre Straub y antes de ir a sus llamadas, el Padre les quiere explicar algo. Es lo siguiente. Para poder perdonar a alguien, no es necesario que a ustedes les caiga bien esa persona. No es necesario que establezcan una gran amistad con esa persona. Solo perdónenla. Sean capaces de saludarla, recen por ella y ustedes la estarán amando. Puede que no sea una gran idea el volver a tener o comenzar una profunda amistad con ella. Amistades como esas son aburridas y no deben insistir. Así que no tienen la obligación de entablar amistad con estas personas. Tampoco tienen la obligación de no sentirse mal por todo. Puede que ustedes continúen sintiéndose bastante mal por algún tiempo. Puede que algunas veces sientan que tienen el corazón comprimido o con un hierro caliente, o que un hierro caliente se está derritiendo dentro de ustedes. Esto no quiere decir que ustedes odian a esa persona. El odio, al igual que el amor, está dentro de la libre voluntad. Y si en su libre voluntad ustedes le desean bien a esa persona, y el más grande de todos los bienes es el amor de Dios, entonces ustedes están amando a esa persona y los malos sentimientos irán desapareciendo. Oh, esa es una muy buena noticia, ¿no lo creen? Yo creo que es una magnífica noticia. Tal pareciera que algunas personas pasan toda su vida sintiendo Quizás siendo mala sea porque gente. no han perdonado. Bueno, uno se pregunta si lo que tienen quizá sea físico, que sea, pues, sea químico o tal vez mental. Uno no sabe, pero uno no puede esperar a sentirse bien con ellos. No se puede. Porque ellos no parecen cambiar y lo mejor, yo siempre pensé, no sé si esto sea correcto teológicamente, pero siempre sentí que lo más caritativo que uno puede hacer por algunas personas es mantenerse alejados. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. ¿No les parece a ustedes? Yo creo que lo más caritativo que uno puede hacer es mantenerse lejos. Sí, es prudente que si uno sabe que va a haber un problema cuando están juntos, entonces manténganse alejados. Es por eso que uno no tiene que intentar prolongar la conversación, solo un hola. Ni siquiera hay que mirarlo mucho tiempo, solo saludar. Y tarde o temprano, esa persona se dará cuenta y dirá: fulano de tal no está enojado conmigo, no se burla de mí, no se ríe de mí, me ha perdonado. Porque uno no puede ir caminando así. Padre, usted es un buen actor. Sí. Es maravilloso. No, ¿cómo esa persona va a reaccionar? Si nosotros amamos a esa persona, buscamos el bienestar espiritual de esa persona y su felicidad, aun cuando nosotros no nos sentimos bien, nuevamente, esto no es una cuestión de los sentimientos. No vamos a decir que los sentimientos humanos no cuentan, por supuesto que sí, pero no podemos guiar nuestras vidas solo con los sentimientos. Tenemos una llamada. Hola. Hola, madre. Sí, ¿cómo está? Bien, la estoy llamando para decirle que usted es fantástica. Gracias. La veo todos los martes y miércoles desde Madison, New Jersey. Mi pregunta es, mi padre murió hace un año hoy y mi tía y tío no vinieron al velorio o al funeral. Mi padre siempre los trató muy bien. Él nunca maltrató a ninguno de sus hermanos o hermanas. Yo me pregunto, ¿cómo puedo perdonar a alguien así? Me cuesta mucho hacerlo.
¿Puedo decir algo? Sí. Gracias. ¿Sabe? Si alguien quiere mucho a alguien, algunos caracteres no pueden soportar ir a su funeral porque esto los destroza. Quizá no fue porque tenían alguna enemistad. Tal vez fue porque no podían soportarlo simplemente. Algunas personas son así con las enfermedades o con las operaciones. Ellos quieren tanto que no lo pueden soportar. ¿Cree usted que eso haya sido posible? Sí, es posible, pero aún suponiendo que ellos no fueron porque no les importó, por suponer lo peor, o porque tenían algún resentimiento secreto con esa persona que falleció, de todos modos, ame a esas personas. Y si siente que no puede, pida la gracia. Por lo contrario, no estará viviendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Puedo contarles una historia corta? Yo conocí a una señora que estaba muriendo. Ella tenía 9 hijos, y los hijos estaban en camino para estar con su madre para cuando dejara de respirar. Uno de ellos nunca llegó porque en el camino se emborrachó. Y de alguna manera su moribunda madre lo supo. Ella tenía un hermoso rosario antiguo y lo último que ella dijo fue: quiero que le entreguen este rosario a mi hijo. Lo nombró. Y por supuesto los otros 8 estaban indignados diciendo: nosotros estamos aquí y ella no se lo da a ninguno de nosotros. ¿Ven? Son madres, padres, hijos e hijas en verdad. Ellos se aman. No importa qué tan difícil sea o qué tan equivocada haya estado esa persona. Perdonen. Amén. Recen. ¿Le importa si hago una inhalación? Oh, lo hice mal. ¿No le importa esperar un poquito más? Adelante. Tendrían que ver lo que pasa cuando hago esto en el automóvil. Todos me miran como diciendo: ¿qué está haciendo, Sí, recen y perdonen. Recen y perdonen. Ustedes pueden, y si no pueden, podrán porque Dios lo capacitará para hacerlo. Gracias, Padre. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. Hola. ¿De dónde llama? Yo también estoy llamando desde Nueva Jersey, como el señor anterior. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ustedes han dicho que debemos pedir la gracia cuando necesitamos perdonar. Mi pregunta es referente a un amigo mío que vive con mucha rabia en contra de sí mismo y también de su familia. Y muchos no se hablan entre sí, hay un montón de resentimientos. Yo he estado rezando para que él pueda ser capaz de perdonar. Mi pregunta es esta. ¿Esa gracia puede ser dada y recibida a alguien aunque no la esté pidiendo él mismo, sino que sea yo quien pide por él? Si uno pide una gracia para sí mismo, para que su voluntad quiera esa gracia, y si ora con humildad, con confianza, perseverancia, seriamente, verá esa gracia en corto tiempo. Ahora, cuando está involucrada otra voluntad, además de la suya y la de Dios, esa es una voluntad libre, así que no hay una garantía. Me cuesta decir esto, pero voy a decir lo que dijo San Alfonso. Y él está en lo correcto porque es un doctor de la iglesia. Dijo, cuando hay involucrada una tercera voluntad que no es la tuya ni la de Dios, sino la de otra persona, continúa rezando por esa persona. Tienes la oportunidad de que algún día las reciba. Está el hijo de Mónica, Agustín. ¿Quién iba a creer que ese muchacho cambiaría? Así que no deje de orar por esa persona. No sé garantizarle que la recibirá. ¿Por qué? Porque la voluntad de esa otra persona es una voluntad libre. Pero hemos visto tantos ejemplos por los que se reza, que aún en su lecho de muerte esa persona puede cambiar.
Gracias. Tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. Sí, ¿de dónde llama? De Luisiana. ¿Y cuál es su pregunta? Buenas noches, padre Straff. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un pariente cercano, un miembro cercano de mi familia, que es todavía mayor que la misma madre. ¿Qué quiere decir con eso? Ella no toma en serio el sacramento de la confesión y a mí me consta que ella tiene un resentimiento muy grande, al menos con una persona en particular, la cual no ha vuelto a ver de allí, que no se ha reconciliado. Realmente dudo que ella haya siquiera considerado ir a confesar este odio, y cuando le hablo de ello me dice, bueno, yo me llevaré esto a mi tumba. Y esto me mata del susto porque a mí me importa su alma, yo realmente la quiero, es una persona muy especial para mí y yo sé lo importante que es confesarse antes de llegar al último momento. Me gustaría saber qué podemos hacer. Sí, hay razón para temer por su alma. Permítame explicarle algo. Cuando nosotros morimos, en ese momento nuestra voluntad no es operativa y uno no puede tomar una decisión. Ya las tomó todas. Y de la manera en que uno muere es la manera en que va a ser juzgado. Dios no es como el Seguro Social. Él no cuenta sus mejores 10 años. Ese es el momento del juicio. Y yo siempre pensé, y creo que el padre Groeschel también, que Dios nos da una pequeña oportunidad antes, pero esto no es absolutamente seguro. Esto es algo que nosotros esperamos que suceda. Lo que sí sabemos es que cuando estamos muertos, estamos muertos. Y me refiero a muertos, muertos. ¿Saben a lo que me refiero con muerto, muerto? Pues que hasta ese momento fue fe, esperanza y amor. Pero ahora todos son recuerdos y estamos listos para el juicio. Y sería muy importante que continúe orando mientras que esté viva. ¿Por qué es importante? Un pequeño Ave María o un Ave María adicional. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un Ave María adicional hasta que ella muera. Pues digamos que ella muere y usted no lo sabe, porque esto me pasó a mí. Yo le comenté a alguien que estaba rezando por alguien y me dijo, hace 2 años que murió, ha estado desperdiciando sus oraciones. Y le dije, no lo es, porque Dios en su mente infinita me ha visto orando por 2 años. Aun cuando estaba muriendo, y quizás justo antes de morir le concedió la gracia del arrepentimiento. Y eso es lo que yo espero. La oración nunca se desperdicia, nunca. Y es por eso que uno puede orar por las almas del purgatorio. De otra manera, no podríamos orar por ellos, ¿verdad, Padre? Pero nosotros podemos orar por ellas porque ellas no pueden hacerlo por sí mismas. Ellas oran por nosotras, pero nosotros tenemos que rezar por ellas. Continúe, Padre. Continúe orando por esa señora y podría buscar una estampa de la Inmaculada Concepción. Digamos que es su tía, la tía Alicia, y le dice, tía Alicia, por favor, ¿podrías rezar 3 Ave Marías al día? Hazlo. Y quizás eso es lo que esperamos, que Nuestra Señora haga por su tía lo que hizo por la señora que tenía la caja con la ropa sucia y ensangrentada. Sí. Yo creo que usted necesita saber que donde hay vida, hay esperanza. Sí. No puede darse por vencido. Así que continúe orando. Nosotros no sabemos qué pasa justo después de morir. Puede que reciba la gracia de decir, lo siento. Y tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. ¿De dónde llama? Llamo de West Palm Beach. ¿Y cuál es su pregunta? Antes que nada, aquí la queremos mucho, madre. Gracias. He escuchado la frase perdona y olvida.
Y yo tengo problemas con la parte de olvidar. Un sacerdote me dijo que el olvidar no depende de mí, sino del poder de Dios. Y eso no me parece bien. ¿Podría comentar acerca de esto? Hola, hola. Es justo. Déjeme decirle esto. El ser humano fue creado por Dios de manera que uno no puede olvidarlo. Hay todo un área que llaman la memoria subconsciente o inconsciente. He escuchado que es el 90% de lo que recordamos, o el 95%, o hasta el 98%. Supongamos que, por ejemplo, cuando mi mamá tenía 7 meses de embarazo de mí, mi papá no había salido para el trabajo. Mi hermano mayor estaba dormido. Supongamos que estaban tomando café y un viento muy fuerte cerró la puerta de la cocina. ¡Pam! Y ella saltó. De una manera u otra, yo me recuerdo de ello. ¿Y qué edad tenía? Bueno, así que uno realmente no se olvida de nada. Si no podemos olvidarnos de nada, todo nos deja impresiones y cuando las viejas células del cerebro mueren, las nuevas que ellas generan tienen las mismas impresiones. Esto es un hecho fisiológico, siendo en este caso, ¿qué significa el olvido cristiano? Le diré qué es lo que significa. Significa continuar como si nada hubiera pasado. Yo no me refiero a exponerse a algo malo en lo absoluto, sino ir y tratar a la persona como si no hubiera sucedido nada. Eso es lo que significa olvidar. No significa sacarlo de su memoria, uno no puede. Así que ¿para qué tratar? Simplemente siga adelante. Por supuesto que no debe quedarse en lo ocurrido y debe rezar por esa persona. Siga adelante y trate a esa persona tratando de no tomar en cuenta lo que esa persona le hizo. Eso es lo que significa el olvido. Yo creo que los dos pensamos. ¿Qué edad tenía usted? 2 meses antes de mi nacimiento. Eso sí que es memoria. Yo no puedo creerlo. Bueno, de todos modos, tenemos que entender que nosotros no podemos tener una amnesia espiritual repentina. Uno no puede olvidar. Lo que puede hacer es lo que el Padre le dijo que hiciera. Es decir, cada vez que esa persona o ese incidente le viene a la mente, repita la oración. Jesús, te amo. Perdona a esta persona. Y se irá. Diga, Jesús y María, los amo, salven almas. Eso es lo importante. Y tenemos otra llamada. Hola. Hola, madre. Soy Miriam de Virginia. Maravilloso. Gracias por tomar mi llamada. ¿Qué pasa cuando uno es herida por su propia mamá? Algo así como una traición. Si uno es hija única y no tiene en este mundo a nadie más que ella, ¿qué pasa en cuanto uno puede perdonar? Pero, ¿y la confianza? Entiendo que cuando usted dijo que Jesús los perdonó a todos, yo soy capaz de perdonar más a la gente que no es de mi familia. Y no entiendo por qué ese tipo de perdón no existe en mi corazón. No sé cómo perdonar más y más a la gente que es más mía. Creo que ella habla acerca de la confianza. Sí, de cómo debemos confiar en una persona si vemos que ésta tiene un patrón y al intelecto nos dice que, por ejemplo, robó $100 de mi gaveta. Y cambié de gaveta y los sacó también de allí. No está mal decir, no voy a seguir poniendo el dinero en la gaveta, sino que los pondré en otro lugar, aunque uno haya perdonado a esa persona, la ame y ore por ella. Uno no está obligado a exponerse a que eso vuelva a suceder. Esa no es una de las esencias del verdadero perdón. Uno debe utilizar la cabeza, así que no está obligado para poder perdonar a poner toda su confianza en esa persona. Y en otras palabras, puede tener cierto temor a que esa persona pueda volver a hacerlo. Eso no está bien. O eso está bien, mejor dicho. Claro que esto es en algunos casos.
En el caso del matrimonio y el esposo la ha traicionado o la esposa lo ha traicionado y han decidido perdonar, en ese caso no deben andar durante toda la vida diciendo que como lo hizo una vez lo volverá a hacer. En ese caso tienen que realmente sobreponerse a ello, ser muy afectuosos y rezar. Rezar también por uno mismo. Gracias. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Pues no hay nadie. No puedo creerlo. Díganos algo, padre. Sí. Jesús y María, los amo. Salven almas. Bueno. Si usted no hace algo, yo voy a tener que hacer una petición. Está bien, hágala. ¿Quiere que la haga? Sí. ¿Por qué no nos da primero la bendición? Sí. Que la sangre salvífica de Jesucristo lave sus almas. Que puedan perdonarse a sí mismos y permitir que Dios les perdone. Que reciban la gracia de decirle a Dios que lo sienten sin importar lo que hayan hecho. A su madre, a su padre, a su propio hijo no nacido, no importa lo que sea, a su cónyuge. Que reciban la gracia para acercarse a Dios, si es posible en la confesión sacramental, y reciban el perdón de Dios. Los bendigo a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿puede decir algo en 3 minutos, padre? Sí. Bueno, trate. Sí. Solo tienen que tratar. Si perdonan a la gente, esto puede suceder. Obviamente, si cuando ustedes se dan cuenta de lo que hizo la persona, se preguntarán, ¿por qué lo hizo? Llega un momento en que lo primero que les viene a la cabeza en la mañana es eso. Y por lo último, que su torturada cabeza tiene que pasar antes que finalmente se queden dormidos, exhaustos y posiblemente sueñen en eso. ¿Por qué vivir así? ¿No es mucho más fácil simplemente amar a esa persona? Con su voluntad, recen por la gracia de Dios para hacerlo. Si lo hacen, aún para minimizar las arrugas de sus caras, les recomiendo que perdonen a la gente y que coman vegetales frescos. ¿Pero qué tiene que ver las arrugas y los vegetales frescos con todo eso? Son buenos para la salud y si uno trata de cuidar de su salud, tendrán una oxigenación mejor y tomarán mejores decisiones. Yo tengo una mejor idea de cómo hacer desaparecer las arrugas. Dígalo. ¿Con grasa? Yo nunca he visto a un gordo con arrugas. ¿Y usted? Ahora que lo pienso... Empezando por mí, yo no tengo arrugas. De todas maneras, padre, usted es absolutamente maravilloso. Es un gran placer el estar aquí, madre. Es un placer el tenerlo aquí usted. ¿Sabe? El estar aquí sentado es como estar en la sala de un amigo, teniendo una conversación agradable. Sí, lo único que nosotros no tenemos es el café. Pero tenemos agua. Sí, el agua. Bueno, ustedes saben que es maravilloso que nos permitan el entrar en sus casas. Todos los días agregamos muchas personas más. Hoy escuchamos que vamos a agregar otro 1,000,000. Esto es por radio y televisión. Y creo que esto era solo por televisión. Si nosotros podemos llegar a todos en medio de la selva, del desierto de Sahara, en las ciudades donde la gente está tan perdidos y son tan pobres, si podemos darle esperanza para vivir un día más, si podemos hacer cualquiera de estas cosas. Con frecuencia nos dicen, ustedes tienen ese programa y en esa área no hay quien lo escuche porque allí no hay mucha gente.
Pero a mí no me importa, porque si hay una sola persona que nos escuche, solo una persona, valió la pena todo el dinero, todos los dolores, algunas veces todas las lágrimas, todo el sufrimiento y sobre todo la amorosa misericordia de Dios para crear todo esto. Un alma vale todo lo que hemos hecho en 18 años. Nosotros no estamos en vano haciendo esto y quizás toda esta cadena sea solo para usted. Si lo es, pues vale la pena. Y hablando de que vale la pena, los despisté, necesitamos de su dinero. Porque, ¿por qué no decir la palabra? Pónganos entre las facturas del gas y la electricidad para que así podamos continuar llevando la buena nueva alrededor del mundo. Eso es lo que necesitamos. Nos ven personas en la clandestinidad, en las selvas, y nos escuchan en las prisiones. Eso es lo que queremos. Recen por el Padre, que tiene una maravillosa misión. Él trabaja duro, está lleno de entusiasmo. Oren también por él, por su nueva orden y por todo lo que tan difícilmente trata de hacer, por la iglesia, por el reino, pero sobre todo por Dios y por ustedes. Tengo que decirles adiós ya porque tengo las narices flojas. Adiós, Padre. Hermanos, es un